adorarlo por lo que Él es, aleluya, por lo que Él hace. Les voy a invitar que abramos la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. El incomparable Dios de Israel, aleluya. Y dice la palabra del Señor: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aleluya. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Él creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Aleluya. No desfallece con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Yo no sé en esta hora si usted quiere ser del grupo del que se cansa, se fatiga, desfallece, o quiere ser del grupo los que esperan en Jehová. Aleluya. Tendrán fuerzas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque el poderoso, el incomparable Dios de Israel nos sostiene con su diestra de justicia, aleluya, con su mano poderosa, porque su palabra dice que Él nos hace fuerte en nuestra debilidad, aleluya. A este Dios incomparable vamos a adorar en esta hora. Bienvenidos, hermanos, al culto de jóvenes, porque soy fuerte, aleluya. De tus obras y de
nunca quise. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios de la guerra, de hoy y mañana y los siglos. Verdad bíblica tan maravillosa, aleluya. El Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana, por los siglos de los siglos, aleluya.
Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, en esta hora vamos a orar por la juventud de la congregación Fontibón Central. Amén. Vamos a poner a nuestros jóvenes en la presencia del Señor. Si hay algún joven que se ha sentido débil, que siente quizá que las cosas no están saliendo bien, que vemos que estamos menguando en vez de crecer, yo le pido en el nombre del Señor Jesús que pongamos todos esos sentimientos o esas emociones a los pies del Señor, aleluya. Que Él es el único que nos da la fuerza para avanzar, amén. Si usted tiene un proyecto educativo que quizás no ha podido realizar, que ve de pronto que todo está en su contra, tenemos al Dios poderoso que nos puede ayudar, que nos puede dar ese norte para que las cosas se hagan. Si usted tiene un plan sentimental, pongámoslo en la mano del Señor Jesús. Un plan de familia, todo en las manos del Señor Jesús. Es más fácil esa carga, amén. Sabemos que nosotros como jóvenes nos preocupamos bastante cuando las cosas no nos salen bien y queremos de pronto nos medimos con otros referentes, ¿no? Que tal joven sí hizo esto y yo no lo he podido hacer. Esos sueños y esos anhelos, si los ponemos en las manos del Señor Jesús, se pueden hacer realidad. Si usted tiene deseos o ideales en el servicio del Señor, el Señor ya está haciendo la obra, el Señor ya lo está puliendo usted para su servicio, aleluya. Si usted tiene X o Y proyecto de crecimiento económico, el Señor ya está trabajando en ello. Solamente es creerle a Él, que Él todo lo puede, aleluya. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, nos presentamos, Señor, ante ti. Tú eres el único que conoces nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor. Nuestros sentimientos son tuyos, Señor. Nuestras emociones son tuyas y las ponemos en tus manos, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, tú eres el único que nos da fuerza, Señor, para avanzar, Jesús. Tú eres el único que puede, oh Dios, hacer realidad aquellos proyectos que tenemos, porque tú eres un Dios que abre en silencio, Padre Santo. Y para tu gloria y tu honra, oh Dios, vamos a ver el resultado en tu tiempo, Señor Jesucristo. Bendice la congregación acá en Fontibón Central, Señor Jesús. Solo es creer en Él, aleluya.
y es el de escuchar la palabra del Señor. Y en esta noche nos acompaña nuestro hermano Josnel, el nuestro pastor asistente, y vamos a orar para que el Señor sea dándonos oído dócil para escuchar su palabra, amén. Que Él responda a nuestra necesidad, nos hable conforme a lo que nosotros requerimos en nuestra vida, amén. Soberano Dios y Padre Celestial, presentamos nuestra vida, Señor Jesucristo, para que tú seas tratando con nosotros, Señor. Habla nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra con amor, Señor Jesús, con suavidad, Señor Jesús. Tu palabra corre y sea glorificada en nuestra vida, Padre Santo. Bendito es tu nombre. Grande es tu amor, Señor Jesús, para con nosotros. Amén. Nuestro hermano Josnel. Dios bendiga a mis hermanos. Esta noche reciban un cordial saludo de mi parte. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de exponer su palabra. Agradezco al Comité de Jóvenes por la invitación. Y bueno, saludar también a los hermanos que están conectados por la sala de Zoom, los que están conectados por Facebook. También quiero saludar de una manera muy especial a mi familia, que está en el Urabá antioqueño. Ahí están conectados. Ellos también se pusieron la camiseta de Fontibón. Entonces, les doy un cordial saludo. Y bueno, quiero invitarlos para que abran sus Biblias. Vamos a leer en el Salmo capítulo 35. Salmo capítulo 35. Damos la bienvenida a los amigos que nos acompañan, a los que están conectados en las redes sociales de igual manera. Salmo capítulo 35, yo voy a leer, ustedes siguen atentamente la lectura. Dice así: plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Amén. Quiero invitarlos para que estén cómodos y vamos a meditar estos minutos acerca de la palabra del Señor. Los jóvenes vienen tratando un tema de porque sois fuertes, y yo he titulado esta enseñanza, este mensaje: no es una frase cliché. No es una frase cliché. Bueno, una frase cliché es algo, un comentario que escuchamos muy a menudo, que se usa siempre, y pues que ya le restamos importancia, y que de pronto si alguien lo menciona así, en algún momento tuvo importancia, en algún momento fue válido, y de pronto se sorprendieron cuando escucharon esa frase, pero ahorita ya es tan repetitiva y la hemos escuchado tantas veces que ya no significa lo mismo. Eso es una frase cliché, y así he titulado este mensaje. Y más adelante nos daremos cuenta cuál es esa frase cliché. Entonces, veíamos en el Salmo que estábamos leyendo cuál es el contexto de David, en qué situación estaba David. Era una situación muy difícil. De pronto no podía empeorar la situación, estaba siendo perseguido, y no lo perseguía de pronto cualquier persona, no sé. No querían de pronto simplemente saludarlo, no querían simplemente darle la palmada en el hombro, ungido de Dios, ¿cómo estás? No, querían acabar con su vida. Estaba siendo perseguido, era un momento de peligro, le estaban midiendo sus fuerzas, y él lo describe en los versículos que leía. Podemos decir que estaba en una zona roja, en una zona de un constante peligro, en una zona donde de pronto iba a ser presa fácil del enemigo,
donde en cualquier eventualidad, en cualquier momento iban a llegar sus adversarios y lo iban a prender, lo iban a coger, lo iban a matar, iban a acabar con su vida. Pero aquí vemos, y me llama mucho la atención, la reacción de David. David de pronto no empieza a reclutar hombres, no empieza a buscar armamento, no empieza a llamar la atención de otras personas, de pronto a sentirse afligido, a sentirse triste y a llamar la atención de las personas como victimizándose, sino que él sabía a quién acudir, él sabía a quién aclamar, y está en el versículo 9 y el 10, y es donde quiero centrar la enseñanza en esta noche. Y dice, después de que él clama al Señor y suplica por la intervención de Dios, y le describe a Dios el problema que está atravesando, y le describe a Dios la situación hostil que está viviendo, él me llama mucho la atención ese verso 9 y ese verso 10, donde dice: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? De pronto los enemigos veían fácil coger a David. De pronto los enemigos decían: no, es simplemente que lo hallemos y ya va a ser nuestro. Es simplemente que demos con el punto donde él está escondido y allí será nuestro. Allí ya podremos cantar la victoria sobre David. Pero David tenía algo muy claro, y que no era por las fuerzas de él, que no era por las fuerzas, de pronto por las habilidades que él tenía, sino que habían unas fuerzas más allá, unas fuerzas más poderosas, unas fuerzas más grandes. Y esta es la frase cliché de la que les quiero hablar. La frase cliché, y la hemos escuchado muchísimas veces: no es por tus fuerzas, es por las fuerzas de Dios. No es por las fuerzas, joven de Fontibón Central, es por las fuerzas que Dios ha puesto en ti, por la fuerza del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué pudo haber recordado David allí cuando de pronto él piensa y escribe estas letras? Él dice: todos mis huesos dirán. Es como si dijera: con todas mis fuerzas diré, con todas mis fuerzas alabaré, con todas mis fuerzas diré a Jehová: ¿quién como tú, oh Dios, que libras al afligido del más fuerte que él? Él ahí se estaba describiendo y podía ver que el enemigo era de pronto en cantidad más numeroso que él, era más poderoso que él, y de pronto él decía: hombre, ¿qué tengo acá? Tengo una vara, tengo, no sé, mi espada, pero ellos son cientos, ellos son miles y vienen por mí. Pero él sabía que no dependía de él totalmente, porque él ya había sido escogido, él ya había sido ungido, y había unos ojos que estaban puestos sobre ese hombre. De pronto podía estar solo, de pronto podía estar afligido, podría estar en peligro, pero habían unos ojos que estaban sobre la vida de este hombre. Entonces David pudo haber recordado de pronto su niñez, cómo creció él, y me llamaba la atención esa seguridad que tenía David para decir que había un socorro, que había una esperanza, que había un brazo fuerte, que había una salvación. Y entonces, si nosotros vamos a lo que fue la niñez, el crecimiento de David, vemos que él también creció en un ambiente hostil. El pueblo de Israel era amedrentado por los filisteos. Los filisteos eran los que por decirlo, gobernaban sobre el pueblo de Israel, los afligían en todo momento. Si comenzamos a leer desde el primer libro de Samuel, vemos que los filisteos tomaron el arca y después simplemente devolvieron el arca, vieron que no era bendición para ellos, pero lo que me llama la atención es con qué facilidad hacían las cosas sobre el pueblo de Israel. Entonces, no habían tampoco, dice en primera de Samuel 3:19, que hubo una oportunidad donde los filisteos acabaron con todos los herreros del pueblo de Israel. Imagínense, un pueblo que está en guerra, que está en batalla, y acaban con los herreros del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que no había quien hiciera una espada, que no había quien hiciera una lanza, que no había quien hiciera una jabalina. Dice ahí en el texto que tenían que pagarle a los filisteos, tenían que ir hasta el pueblo de los filisteos si querían sacarle el filo a un hacha para ellos poder desarrollar sus actividades económicas. Había una total hegemonía del pueblo filisteo sobre el pueblo de Israel. Amén. También dice que
que en un momento dado se levantó un hombre que no hacía sino reclamarle al pueblo de Israel, retar al pueblo de Israel, perdón. Se levantaba por la mañana, iba y retaba al pueblo de Israel. Mucho hombre desparchado, ¿verdad? Iba en la mañana y retaba al pueblo de Israel. Por la tarde iba y retaba al pueblo de Israel. Y así lo hizo por 40 días. Imagínense, viendo usted a un hombre retando al pueblo: si ustedes me vencen, nosotros seremos sus siervos. Y si nosotros los vencemos a ustedes, ustedes serán nuestros siervos. Había muchísimo en juego. Y yo creo que el pueblo de Israel, y lo menciona la palabra, que ellos se sentían miedo, que ellos no era una decisión fácil. No se estaban enfrentando a cualquier hombre, no se estaban enfrentando de pronto a uno igual que ellos. Dice la Biblia que tenía una estatura considerable, y estuve investigando, y más o menos 2.9 metros, entonces era un hombre grandísimo. Entonces, y también su armamento, también el ejército que lo rodeaba, y la historia decía que el pueblo filisteo estaba casi que gobernando sobre ese pueblo de Israel. Y entonces meditaba David en todo esto, Dios mío, y pensaba: Señor, allá nuestras fuerzas no eran suficientes. Las armas que teníamos, de pronto no teníamos armas, y no fueron suficientes, y de pronto para enfrentarnos a ellos, y eso era lo que nosotros pensábamos. Dice la Biblia que el pueblo de Israel un día se fue a guerra contra el pueblo filisteo, y la victoria que el Señor les dio fue de una manera sorprendente. Fueron a ver el campo de batalla y las armas estaban cruzadas. Las armas de los filisteos entre ellos se habían matado. Entonces, aquí vemos que David creció en ese ambiente hostil. David no creció como un niño cualquiera, de pronto él allá cuidando las ovejas, él allá entretenido en el campo, pero también escuchaba a sus hermanos que eran guerreros, a su padre, y decirle: otra vez vino este filisteo a molestarnos, otra vez vino este filisteo a retarnos, otra vez vino este filisteo a decirnos que peleáramos contra él, que no éramos nosotros los siervos de Saúl. Había un reto constante, había una reclamación por parte del pueblo filisteo constante sobre el pueblo de Israel. Pero aquí vemos a un hombre que fue preparado de una manera diferente. Aquí vemos a un David que allá donde de pronto no hacía parte de la comisión del ejército del rey, pero allá él estaba clamando al Señor. Y si nos ponemos a pensar en esa oración de pronto de David, ¿qué podría decir David allá? Señor, yo quiero que me uses. Señor, yo quiero ser de bendición para mi pueblo. Señor, yo quiero demostrar lo que tú has puesto en mí. Señor, yo quiero hacer algo por mi pueblo. Y llegó la oportunidad de David. Y usted y yo conocemos bien la historia, ¿verdad? Usted y yo sabemos cómo el Señor lo respaldó. Sin armas como las tenía el filisteo, de pronto sin la habilidad para la batalla como la tenía el filisteo, pero allí esa victoria no fue por la fuerza, por la habilidad de David, sino que fue porque él invocó el nombre de Jehová, el rey de los ejércitos, y ese Dios acudió a ese llamado y le dio la victoria a David. Entonces, hermanos, no es por nuestras fuerzas, no fue por las fuerzas de David, no es simplemente esa frase cliché que le dicen a uno: hombre, no es por sus fuerzas que usted va a dejar las cosas, no es por sus fuerzas que usted va a salir victorioso de esa situación. Hay un Dios que está velando por usted, y así es, hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Entonces dice David en el Salmo 84, el verso 5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Más adelante dice: irán de poder en poder. Entonces no estamos llamados, así como ese hombre David, no estamos llamados para conocer la derrota. Si usted y yo nos centramos y ponemos nuestra vida en el Señor, sí, puede que la situación sea hostil, puede que la situación sea peligrosa, pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, y hay un Dios que tiene los ojos puestos sobre sus fieles, sobre sus hijos. Amén. Entonces, tenemos un Dios que es especialista en dar la victoria contra todo pronóstico. De pronto, ¿qué dirían los espectadores? Hombre, aquí hay un hombre que se llama David, acá hay un hombre que se llama Goliat. Este joven dicen que es
un pastor de ovejas, es inexperto en la batalla. Aquí está este otro hombre, tiene una armadura de bronce, tiene una jabalina, tiene una espada, y a este otro inexperto jovencito le vemos solamente una onda. Le vemos solamente una onda. Lo que no podían ver los espectadores era que había un poder respaldándolo. Había algo grande, porque dice en 1 Samuel 17:45 que cuando David invocó el nombre de Jehová de los ejércitos, fue suya la victoria, fue suya aquella batalla, fue suya aquella pelea. De pronto todos se quedaron asombrados y dijeron: hombre, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre grande que no hacía sino amedrentar al pueblo de Israel? ¿Qué pasó con este hombre que los molestaba día y noche y que los retaba? Ahí lo veían postrado, lo veían caído a los pies de David. ¿Por qué? Porque había un poder en David especial. Y dice en 1 Samuel 16:13, cuando David fue ungido, dice la palabra, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí vemos la clave de esta victoria. Aquí vemos la clave de esta gran derrota que sufrió el filisteo. Había un poder sobrenatural, había un espíritu grande que de pronto los filisteos no conocían. Allí reposaba sobre la vida de David. Amén. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros, jóvenes de Ipú, Fontibón, que nosotros no nos dejemos amedrentar por el enemigo. No nos dejemos amedrentar de pronto porque los demás afuera los vemos de pronto en una apariencia de felicidad, en una apariencia de libertad, que pueden hacer lo que quieren, y acá nosotros de pronto quizá tengamos unas limitantes. Pensará usted, no tenemos ninguna limitante, porque nosotros hemos creído y hemos confiado y tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios fuerte. Amén. Tenemos nuestra propia lucha. Y quiero decirle, hermano, que esa lucha la vivimos a diario. Esa lucha, dice la Biblia en Efesios 6:12, describe la guerra que nosotros tenemos constantemente, en la cual vivimos usted y yo. Y no es nuestro enemigo, no es un adversario visible. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos cualquier tipo de enemigo. No tenemos de pronto el enemigo que tenía allá David, no tenemos el enemigo que tenía el pueblo de Israel. Nosotros tenemos un enemigo que es invisible a nuestros ojos. Y si usted y yo de pronto lográramos dimensionar cómo es ese enemigo, si nosotros pudiéramos dimensionar el riesgo en el que vivimos constantemente, nosotros no actuaríamos a veces como actuamos cuando estamos con nuestros amigos allá afuera, cuando estamos en nuestra universidad. No actuaríamos de cierta manera de pronto cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo. No actuaríamos de pronto tranquilamente. Hay un enemigo que no es de sangre y de carne, hay un enemigo que es espiritual. Amén. Y si usted y yo nos fijamos en ese enemigo que tenemos, de pronto sí, puede ser que haya o que tenga cautivos a muchos afuera. Pero ahora vamos a ver lo que Dios está haciendo en este momento. ¿Y cuál es el ejército que Dios está conformando? ¿Y cuál es el ejército que Dios ahora tiene para librar esa lucha, para librar esa batalla? Dice en 1 Corintios 1:25, usted pensará, no, aquí el Señor me llamó a mí porque yo soy fuerte, porque de pronto vio unas cualidades en mí, porque vio algo que de pronto yo logro cautivar al adversario, que yo puedo librar, que yo tengo fuerzas, que yo hablo con facilidad, me desenvuelvo con facilidad en cualquier situación. No, Señor. En 1 Corintios capítulo 1 verso 25 dice que de lo necio escogió Dios, amén, para avergonzar a lo sabio. Escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte, amén, y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Este es el ejército que comenzó a conformar el Señor. Y no sé si usted se ha ubicado en eso que el Señor escogió. No sé de pronto si ahí está usted metido,
Y si pudiéramos seguir parafraseando este versículo, ¿qué más le agregaríamos? Personas limitadas, personas fracasadas, personas que vivieron en la soledad, personas airadas, personas bipolares, personas orgullosas, personas de baja autoestima, personas débiles, se puede decir. Eso fue lo que escogió el Señor. ¿Para qué? Para que en el momento de Él conseguir la victoria, para que en el momento de librar esa batalla y vencer a ese enemigo, el reconocimiento no fuera para usted ni para mí. El reconocimiento no fuera para el hermano Edison, para el hermano René. El reconocimiento no fuera para nosotros. El reconocimiento fuera para el Señor. La gloria fuera para Él. Porque es que usted y yo, si nos ponemos a mirar esto, lo necio, lo débil, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no era, aquí vemos que nosotros simplemente no éramos nada. No éramos nada. Estamos acá batallando, estamos acá librando esta guerra, es por pura misericordia de nuestro Dios. Aquí estamos de pie, es por pura misericordia de Dios. Así que si el Señor nos usa de cierta manera, si el Señor nos respalda de alguna manera, no se olvide que tenemos un tesoro en vasos de barro. El significado que nosotros podemos tener no es nada. El valor que nosotros podamos tener no es nada comparado con la excelencia del poder que viene desde lo alto. Amén. Simplemente somos instrumentos, simplemente somos esos protagonistas que el Señor escoge y lo pone en determinada situación, en determinada batalla, en determinada ocasión. Simplemente somos esos instrumentos de Dios. Amén. Sigo diciéndoles, hermanos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras cualidades, no es por lo que usted y yo sepamos, no es por lo que usted y yo hayamos estudiado, no es por lo que usted y yo hayamos desarrollado cualquier tipo de habilidad, es porque el Señor lo ha querido y es porque el Señor pone sus fuerzas en nosotros y porque el Señor nos rodea y porque el Señor es ese brazo fuerte que a nosotros no nos deja caer. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, al verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí hay unas cualidades de las cuales el Señor nos ha dotado, porque usted y yo comenzamos siendo nada, así llegamos acá, de pronto buscando una vida tranquila, de pronto buscando un consuelo, de pronto buscando el verdadero amor, de pronto buscando algo totalmente diferente de lo que estábamos viviendo allá. Amén. Pero aquí vemos que el Señor ha puesto en nosotros unas características, nos ha dotado de unos dones. Amén. Ahora, si nosotros queremos si nosotros queremos seguir siendo fuertes, si nosotros queremos seguir victoriosos, porque estamos hechos para la victoria, no estamos nosotros para el ensayo, no estamos nosotros para mirar a ver si de pronto nosotros estamos hechos para la victoria. Amén. Dice en Juan capítulo 15, el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí está la clave. Aquí está la clave, joven de Fontibón, porque separados de Dios nada podemos hacer. Nuestras fuerzas dependen de Dios. Separados de Dios nada podemos hacer. Una vida lejana de Dios no va a resultar fácil. Una vida de pronto alejada de los caminos de Dios va a ser una vida que nos va a conducir a un camino donde no quiero que usted llegue, joven, por estar ensayando de pronto. Es simplemente estar aferrados a esa mano de Dios. Y como les mencionaba, hemos sido creados para ser victoriosos, para dar la victoria. Y viene a mi mente de pronto la vida de un hombre que desde antes que naciera había sido llamado, había sido anunciado que iba a ser un gran vencedor, que iba a ser un gran guerrero, que nadie lo podía vencer, que él iba a tener unas fuerzas sobrenaturales, que él iba a ser, mejor dicho, el guerrero sobre la faz de la tierra que nadie podía vencer. Y aquí les estoy hablando de Sansón. Sansón había crecido y había sido anunciado con unas fuerzas totalmente sobrenaturales, pero Sansón se desvió de ese propósito porque se distrajo,
porque puso su mirada en cosas vanas, en cosas de pronto llamativas, en cosas que no le convenían. Y aquí vemos que este hombre con un futuro prometedor, un hombre fuerte, un líder en el pueblo de Israel, vemos que pasó de ser esa promesa a ser la vergüenza, a ser burlado, a ser tristemente burlado por sus enemigos, a ser tristemente agobiado, amarrado, fue secuestrado por sus enemigos. ¿Por qué? Porque se confió en que la fuerza venía de él, en que la fuerza él la había adquirido, en que de pronto la fuerza había sido simplemente porque había sido de buenas y le había llegado esa fuerza sobrenatural. Él prefirió las cosas que se veían, las cosas que de pronto los demás tenían, las cosas que le ofrecieron. Y allí se desvió totalmente de ese propósito para el cual había sido creado. Joven que me escucha, hermano que me escucha, estamos librando una batalla. No es momento de distraernos en cosas que no nos convienen para nuestra vida espiritual, que no aportan a nuestra vida espiritual, que no nos dan ese crecimiento. Es momento de tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Joven, es momento de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en el que lo rescató a usted, en el que lo restauró a usted, en el que sanó su corazón, en el que le dio nuevas fuerzas, en el que enjugó sus lágrimas, en el que de pronto usted no creía y hoy lo trajo y se ha hecho visible para sus ojos. En ese es que hay que poner nuestra mirada. Aleluya. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿quién es ese Dios que a nosotros nos fortalece? ¿Quién es ese Dios en el cual usted y yo creemos? Él se describe y me llama muchísimo la atención en Proverbios 8:14, y él dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Ese es el Dios que lo fortalece a usted, el dueño del poder. Ese es el Dios que me fortalece a mí, por el que reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. En Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el Dios que lo fortalece a usted. En Apocalipsis 1:17 y 18 dice: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una descripción de ese Dios que lo fortalece a usted. Aquí hay una descripción de ese Dios por el cual libra su batalla. Hay una descripción de ese Dios en el cual usted y yo hemos puesto nuestras fuerzas, como decía el salmista. Amén. Ahora, jóvenes, somos humanos, somos de carne y hueso. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y es cierto, muchas veces nos encontramos en situaciones de pronto que nos afligen, que nos entristecen, situaciones que nos debilitan las fuerzas, situaciones en las que ya no queremos caminar, situaciones en las que de pronto ya nos hemos debilitado y hemos pretendido y hemos deseado, o de pronto ya vemos cerca nuestra muerte espiritual. Y ha pasado y pasa en muchos jóvenes, y por eso muchos no están aquí, porque han muerto espiritualmente. Amén. Así como de pronto le pasó al profeta Elías. Después que el Señor lo usó, después que el Señor hizo grandes proezas con él, después que el Señor le dio la victoria de una manera sorprendente, de una manera que de pronto él no lo esperaba, estaba ya en el desierto queriendo morirse. No sé si esa es tu situación en este momento. No sé si a lo largo de esta cuarentena o no sé qué ha pasado en tu vida, tus fuerzas han menguado. Y de pronto, si sigues por ese camino, tu muerte espiritual se acerca. No sé si de pronto te sientes de esa manera, desanimado. Ya no le encuentras el gusto a orar, ya no le encuentras el sentido a leer la palabra, ya no le encuentras el gusto a tener esa comunión con Dios, ya no quieres de pronto saber de Dios, te parecen más importantes las cosas de afuera, ya no quieres
hablar con tus amigos de acá, no quieres recibir la llamada de líder de jóvenes, ya no quieres recibir el consejo de la directiva de jóvenes, del pastor, del diácono, ya quieres alejarte totalmente de la iglesia. Y así estaba, y así comparo la situación que tenía Elías. Allí un hombre, un batallador, un guerrero, estaba a punto de, o ya con ganas de morir, deseando morirse. Pero acá, al que usted y a mí nos levanta, al que usted y a mí nos fortalece, le dice, me parece tan lindas esas palabras del Señor, le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Hoy te transmito ese mensaje, joven de Fontibón Central, persona, amigo que me está escuchando, y que ya quieres de pronto soltar la toalla, soltar la bandera. Ya no eres ese adorador, ya no eres esa persona que predicaba, que enseñaba la palabra, que iba a evangelizar con pasión. Ya no eres ese hombre, sino que estás viendo cercana tu muerte espiritual. Hoy el Señor te dice en esta noche, levántate, porque largo camino te resta. Hay fuerzas para ti. Dice la Biblia que la caña cascada no se partirá y el pábilo que humea no se apagará, porque hay un Dios que está pendiente de ti. Hay un Dios que tiene sus ojos puestos en ti. Tú fuiste creado para ser victoria, para ver la victoria. Tú fuiste creado para grandes cosas. Esa es la promesa del Señor en esta noche. Si estás como ese pábilo que está humeando ya porque hubo mucha llama y ya el viento ha golpeado con tanta fuerza y ya solo sale humo de ese pábilo. Si eres la caña cascada que ya no sirve para nada, esa caña era usada por los pastores allá en su ejercicio para entonar melodías, pero cuando la caña estaba cascada ya no servía para nada, era desechada. El Señor hoy te dice, si estás como esa caña cascada, yo no voy a permitir que te quiebres. Solo sigue aferrado, solo sigue con tu mirada puesta en Él. Confía en que Dios te tiene para grandes cosas. Hay una fuerza sobrenatural, hay una fuerza celestial que se va a posar sobre ti y algún día solo servirá de testimonio y algún día solo será una mala experiencia. Algún día estuve a punto de morir, dirás, algún día estuve a punto de entregarlo todo, pero aquí estoy gracias a Dios, aquí estoy gracias a Él porque Él me fortaleció. Joven de tu Fontibón Central, hay un Dios y lo leíamos al principio, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si estás sin fuerzas, el Señor te las da. Quiero contarles un testimonio personal. Mi papá era pastor en el Urabá antioqueño, en el distrito número 12, y era el hombre del que todos en la familia lo admirábamos y era nuestro referente y era nuestro todo, y creíamos que nuestro padre era inmortal porque lo veíamos tan fuerte, tan valiente, tan entregado a Dios, que nosotros decíamos, yo le decía al Señor en mis oraciones, Señor, yo quiero ser al menos la mitad de lo que es ese hombre. Mi papá hace como 2 meses falleció y nuestra fuerza y de pronto la confianza que teníamos puesta en el Señor, llegó ese momento difícil. Toda nuestra familia se derrumbó. Toda nuestra familia entró en un dolor que de pronto no pensábamos que iba a llegar. El hombre que admirábamos en nuestra casa ya no estaba. Y fue difícil entender que había sido el propósito de Dios. Porque humanamente pedimos el milagro, humanamente pedimos que el Señor haga la obra grande que nuestros ojos quieren ver. Joven, a veces es difícil entender ese propósito de Dios. A veces es difícil entender que Dios es soberano. A veces es difícil entender que la respuesta de Dios es no. Y se acaban nuestras fuerzas
y nos debilitamos espiritualmente, pero yo quiero decirte que hay poder en el nombre de Jesús. Que el brazo de Jehová no sea menguado, que sus fuerzas no sean menguado, porque Él sigue levantando al caído, Él sigue dándole fuerzas al que ya no tiene ningunas. Él sigue pendiente de tu vida, Él sigue pendiente de mi vida, Él sigue cuidando de ti. Él no te quiere ver caído, Él no te quiere ver como estaba ya Sansón, víctima de los filisteos. Él te quiere dar la victoria, solo es que tú levantes tu mirada, que tú cierres tus ojos ahí y comiences a hablarle y a decirle: Señor, quizás mis fuerzas se han debilitado, Señor, pero hoy quiero decirte, oh Dios, que confío en ti. Y así como lo dice el salmista, puede que el problema se vea muy grande, puede que la dificultad se vea que no la podemos de pronto conquistar, puede que el reto sea enorme, pero qué bueno que usted y yo pensemos en esas palabras de David: ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Ese es nuestro Dios, el que nos da la victoria contra todo pronóstico. Cuando los demás dirán: va a ser derrotado, va a ser presa fácil del enemigo, va a volver a caer en las drogas, va a volver a caer en la pornografía, va a volver a caer. El Señor te dice: tranquilo, que yo peleo por ti, solo es que tú confíes. Joven de Fontibón, amigo de Fontibón, no sé si estás aquí peleando solo, no sé si te encuentras peleando solo, tratando de cambiar el mundo a tu favor, pero con tus fuerzas. No sé si de pronto estás librando esa batalla con tus fuerzas. Quiero decirte en esta noche, como lo dijo el salmista: ¿quién como tú, oh Dios, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Quiero invitarlos para que estén en pie y vamos a orar por la juventud. Es necesario orar por la juventud. Hay jóvenes que están librando en este momento batallas, que de pronto si abren su celular, si abren el explorador, si abren una red social, van a caer. No sé por qué estoy diciendo esto, pero siento que a alguien le está pasando. No sé si alguien, cuando está solo en su habitación, está siendo presa fácil del enemigo. No sé si alguien es totalmente diferente cuando está reunido con sus amigos. Y jóvenes que están peleando una batalla en este momento. Y usted y yo en este momento vamos a clamar a Dios. Vamos a interceder por esos jóvenes. Vamos a interceder por esas señoritas. Vamos a interceder por esos adolescentes que les están diciendo que el evangelio no es agradable. Invoquemos el nombre de Jesús en esta noche. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, delante de ti, oh Dios, invocando tu nombre, Señor Jesús. Tú que eres grande, maravilloso, Señor. Nosotros, Señor Jesucristo, somos nada delante de ti, Señor. Nosotros somos necesitados de ti, Señor, todo el tiempo, porque eres tan necesario como el respirar, porque eres tan necesario como el oxígeno, Señor, porque eres tan necesario como el palpitar del corazón, Señor. Oh Dios, por favor, Señor Jesús, haz que los jóvenes, Señor, de tu iglesia sean jóvenes, Señor, de bendición, sean jóvenes victoriosos, sean jóvenes diferentes, sean jóvenes, Señor, que te conozcan a ti, oh Dios. Oh Santo Dios. Porque como el firmamento es más grande.
quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras, Señor Jesús? De vida eterna, Señor. Bendito Dios. Gracias. Aleluya. Qué hermosa palabra del Señor. Amén. Tenemos a nuestro Dios de nuestro lado que nos guarda y nos sustenta porque Él es la vid verdadera y Él deposita en nosotros fuerzas para nosotros avanzar. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor Jesús, dándole gracias por su palabra y traigamos a la memoria a aquellos hermanos también que están enfermos, los hermanos que no han podido venir al templo. Que el Señor sea restaurándoles. Y aquel hermano, si usted tiene una necesidad, vamos a orar también por esa necesidad. Tenemos al poderoso de nuestro lado, aleluya, soberano Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, por tu mensaje de amor, Señor Jesús, a nuestra vida, por tu palabra de aliento, Señor Jesús. Tú eres, oh Dios, la raíz de David, Señor Jesús, el Todopoderoso. Oh Padre Santo, tú sustentas nuestra suerte. Tú eres un Dios bueno, Señor Jesús. No merecemos nada a ti, Señor, pero tú nos has dignificado, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Ponemos en tu presencia aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que están pasando alguna necesidad. Restáurale, Señor, con tu santo poder, Señor. Haz tu obra, Padre Santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Padre bendito. Tú eres grande, tú eres todopoderoso. Aleluya. Oh, bendito eres tú. Bueno, hermanos, el Señor Jesús les bendiga a todos los hermanos que están en casa. Dios los bendiga. Los que